La Gioconda tiene un nuevo libro y tiene unas novedades espectaculares. Entren a su página de Instagram para que vean, digamos, bueno, ustedes ya se imaginan toda la belleza que tiene la Gioconda Belli. Pero ¿cuál es que es tu libro nuevo? Se llama El pez rojo que nada en el pecho. ¿Y de qué se trata? Que nos nada en el pecho. Es un libro de poemas que se ganó un premio importantísimo en España en enero, que se llama el Premio Jaime Gil de Viedma. Y ese libro tiene muchos poemas de los últimos tiempos y les recomiendo ese libro. Tiene un poema que se ha hecho muy famoso en las redes, por ejemplo, que se llama Consejo para la Mujer Fuerte, y tiene muchos poemas de amor, de todo. Hay una sección que se llama El amor es extraña palabra. Después hay otro que se llama La criatura sin pene, que es un libro, un poema sobre cómo un cavernícola reflexiona sobre lo que es una mujer cuando la ve por primera vez. ¡Qué interesante! Y después hay una parte ya donde está hablando de la parte social, o sea, pero sobre todo son poemas de amor, poemas sobre el ser femenino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El libro. Ajá. Se llama El pez rojo que nos nada en el pecho. Y es de un primer poema que sale en el libro que se llama Amor de las bugambilias. Y el amor de las bugambilias es una mujer y un hombre que se están viendo a través de una mesa, y donde él le dice, cada cual tira su anzuelo y trata de captar el pez rojo que nada en el pecho, que es el corazón, nada menos. Pero pues hacemos como una pesca, ¿no? Cómo nos pescamos los seres humanos, los amores, ¿no? De un lado al otro, que es ese tipo de cómo vas diciendo que sí, que no sé cuánto. Entonces el poema trata de narrar esa situación. ¡Qué interesante! Mira, aquí te está diciendo Beer Gap. ¿Cuál es tu nombre, Beer Gap? Que dice, qué bendición tenerlas juntas, mujeres admirables de Nicaragua. Gracias, qué linda. Pero yo les recomiendo que lean mi último libro, que sí está en Amazon y que sí está en Kindle y todo, que se llama La fiebre de la memoria. No creo que todo el mundo lo haya leído, y no es porque yo lo haya escrito, pero es un libro muy bien, lo investigué tremendamente, y es un libro que tiene tanta historia de todo lo que fue el canal por Nicaragua. Por ejemplo, en los tiempos del Comodoro Cornelius Vanderbilt, que era este tycoon en los Estados Unidos que creó la ruta accesoria del tránsito. ¡Wow! En los 1850, para cuando la fiebre del oro, querían ir de Nueva York a California y tenían miedo de cruzar todos los Estados Unidos, que estaban llenos de situaciones con las tribus nativas que estaban luchando por sus territorios. Y entonces la gente se tenía que embarcar en Nueva York y bajar hasta la Patagonia. Estábamos del último libro de Gioconda, pero en Amazon están toditos los libros, y yo creo que es bien importante fomentar la lectura, por supuesto, pero al mismo tiempo de fomentar la lectura, que sea de una celebridad nicaragüense, que nos sintamos orgullosos nosotros de nuestros escritores, porque a veces son más aclamados en otros países, como en Alemania, que son una ídola, y también en Italia y en tantos países. Bueno, ¿cuál fue? ¿Hay algún libro que a vos te haya despertado, como quien dice, por este libro o por esta cosa es que yo quise ser escritora en mi vida? No, realmente lo que pasó fue que yo leí tanto, porque yo desde chiquita era ratón de biblioteca. Entonces leí desde muy chiquita, me dio hepatitis a los 9 años y tuve que pasar en cama como 2 meses, y mi papá me llevaba libros. Yo amaba leer porque mi abuelo, tenía un abuelo fantástico, Leonés, que fue el que me introdujo en la lectura. Entonces yo amaba leer, y todos los libros que he leído, o sea, he leído tanto, y desde pequeña, Julio Verne, por ejemplo, que me despertó la imaginación, después toda la literatura latinoamericana. ¿Cuál es tu novelista favorita latina? ¿Tu novelista latina favorita? Ajá. Mira, hay una chilena que me fascina, que se llama Carla Welfenbein, que acaba de escribir un libro que se llama La Estación de las Mujeres. ¡Ay, wow! La Estación. Pero ahorita, mujeres latinoamericanas escribiendo, hay maravilla. Claudia Piñeiro de la Argentina, Nona Fernández, que también de la Argentina, bueno, Laura Restrepo,
Y que la conociste, creo, como que vino aquí. La he conocido muchas veces. Ay. Laura Restrepo tiene un libro que se llama Jaguar al Sol, que para mí es un 100 años de soledad del narco. ¡Wow! O sea, es la familia... De Laura Restrepo. Sí, es ¡Qué maravilla! fantástico. ¡Qué maravilla! Fantástico. Y ahora les recomiendo un libro que se llama El infinito en un junco, que es de una escritora española que cuenta la historia de cómo se hicieron los libros. O sea, de cómo empezaron a recoger los libros para la Biblioteca de Alejandría. ¡Qué maravilla! En qué material se llama El infinito en un junco porque el papiro que se daba mucho en Egipto fue con lo que empezaron a hacer los libros. Los cruzaban así, los aplastaban y los libros eran rollos, ¿no? Primero eran rollos que los escribían. Y cómo se fue guardando el pensamiento y el arte humano en esos libros, cómo tuvieron la visión de ir guardando, de saber que esas palabras iban a ser eternas, que se iban a pasar de generación en generación, y todo lo que eso ha significado para nosotros en términos de saber de dónde venimos, de guardar el pasado. ¿De quién? ¿Cuál es la autora? Se llama Irene Vallejo. Ay, no, tenemos que leer eso, mujeres, Sí, por el amor de Dios. bellísimo, El bellísimo. infinito en un, no escuché. Junco. El En un infinito junco. en un junco. El infinito Porque en el que empezó la Biblioteca de Alejandría fue un emperador que era el segundo al mando de Alejandro Magno, y cuando Alejandro llega a Egipto le deja a él el manejo de Egipto, y se puso Ptolomeo, no fue el hermano de Cleopatra. Entonces Ptolomeo, que hubo muchos Ptolomeos, no, pero este Ptolomeo empezó con la idea de crear esta biblioteca. Entonces él mandaba emisarios a todas partes de Grecia, o sea, toda esa región, que era la región donde empezó la cultura, la civilización, a recoger manuscritos, a recoger cosas que la gente había escrito, y las empezaron a guardar, y así empezó la Biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca más importante del mundo, ¿no? Del mundo antiguo. Entonces el infinito en un junco es la historia del mundo antiguo, cómo se fueron, acaba creo con la invención de la imprenta. Pero es desde el libro, del mundo antiguo en términos de lo que se escribía. Sí. O No, sea, qué cómo fueron maravilla. guardando, cómo fueron... Fíjate que hay una parte lindísima que es como una anécdota que a mí me emocionó mucho, que cuando la primera vez que alguien vio leer a otra persona sin tener que hablar, o sea, sin tener que leer en voz alta, la gente no sabía que se podía leer en voz baja, ¿te das cuenta? O sea, que se podía agarrar el texto y absorberlo sin necesidad de Hablarlo. leerlo Ajá. en voz alta. Y esta persona se queda Y eso estamos hablando de más o menos como qué año. del siglo VII antes de Cristo, cosas así. O sea, realmente la historia del libro es antigua, Homero, cómo empezaron todas esas historias de Homero, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, quién la escribió, ¿no? Son personajes, fíjate que son personajes que no están muy claros cómo fueron quedando escritas. Es como la Biblia no se sabe quién la escribió. Claro, O claro. sea, Harold Bloom, que es un gran académico norteamericano que murió el año pasado, él decía que él tiene un libro que se llama ¿cómo es que se llama? La Biblia según J, ¿no? Y él dice que la Biblia la escribieron 3 personas, una mujer que se llamaba J, que era una persona que vivía en el palacio del rey Salomón, y le dicen que era mujer porque ella le dice de un modo a Dios, que es Elohim. Después hay otro que le dicen Ye porque le decía Yahvé a Dios, y otro que le dicen que es el P, que es el sacerdote, porque todo lo que apuntó él fue lo del Deuteronomio, o sea, cómo eran los rituales, los números. El libro de los números es un libro de rituales en la Biblia. Entonces el J es maravilloso porque te das cuenta de las diferencias que hay en la escritura de la Biblia, ¿no? Porque la Biblia tiene como que pegaron varios pedazos. El Génesis empieza diciendo que hombre y mujer los creó,
pero después habla de la costilla. Sí, Qué o sea que interesante. son No, súper. pero miren ustedes qué interesante. interesante. Nos gustaría que compartieran más Insta Live, yo contar, porque habemos personas que sí queremos, ¿verdad, muchachos? Que habemos personas que sí queremos culturizarnos y conocer todas estas anécdotas, historias, que yo creo que es muy importante para nosotros, porque mira qué cosa, ¿no? Este es un país de bastantes jóvenes, de bastante gente joven. Y a veces uno se pregunta, independientemente de estar en la universidad, de qué manera se forma el criterio de una persona, de un individuo. Entonces he estado viendo algunos live de algunas personas que se están dedicando a hablar de filosofía, a hablar, digamos, de temas como estos, cómo estamos formando nosotros nuestro criterio. ¿Cómo se forma el criterio? ¿Cómo se forma el criterio? Yo creo que se forma estudiando y leyendo. El problema para mí ahora en este mundo moderno es que la gente deje de leer, porque no sé qué va a pasar. O sea, porque si nosotros somos lo que somos, la raza, la especie humana, ha habido tanta gente desde la antigüedad que ha invertido su tiempo para dejarnos todo lo que ellos fueron descubriendo. Entonces somos el resultado de una continuidad de experiencias, de sabidurías, de descubrimientos de otros seres humanos, que si no leemos no tenemos acceso a esa riqueza. Wow. Entonces no nos completamos como seres humanos, no absorbemos todo lo que vino detrás de nosotros. Es como un pájaro. Yo me pregunto, ¿qué sabe el pájaro de lo que vino antes de él? Claro, y saben O sea, que también... y entonces nosotros no podemos ser como pájaros. Nosotros tenemos un pasado guardado en las bibliotecas, guardado en esos escritos. Tenemos escritos desde el principio del mundo realmente, o sea, desde que se pudo escribir. Yo fui al Museo Británico, por ejemplo, y los primeros escritos de Babilonia eran en tabletas cuneiformes, o sea, eran de arcilla. Wow. Entonces cuando crearon el alfabeto, por ejemplo, fue una cosa extraordinaria. ¿Quién creó el alfabeto? Los Por amor a griegos, Dios. sí, ¿Ah? los griegos. Los griegos crearon el alfabeto. El alfabeto. Ay, no, qué que vergüenza. empezaron. ¡Ay! Y ay, venía aquí a participar con nosotros. Va a ir a Estamos andar en haciendo un bicicleta. live nosotros. Ajá. Aquí está Charlie. Estamos en Un live. Estamos haciendo un live nosotros. Este es el esposo de Yoconda, que vieran qué rico que nos cocinó. Espectacular. Bye. Ajá. Entonces, no, pero miren qué interesante. Qué divertida vos, ya me pusiste a hacer live sin Ay, darme sí, cuenta. imagínate nosotros. No, pero fíjate qué interesante, porque necesitamos más espacios donde podamos ayudarnos a pensar, porque a veces, digamos, yo estoy en mi casa y quisiera, veo una noticia o leo un libro o veo algo y yo digo, ay, me gustaría como conversarlo con alguien, con gente. Siempre he tenido el gran anhelo de hacer el club de libros, para compartir un poco los libros que uno está leyendo, las cosas que uno lee, para ver qué pensamos, y necesitamos fomentar los espacios de debate saludable, para aprender uno a ir cultivando su criterio. Ahora que estamos, digamos, en esta época de la inmediatez y de las redes sociales, donde Y de la limitación con las amistades, porque realmente esta pandemia ha sido bien dura en ese sentido, ¿no? Sí. Yoconda tiene mucho que compartir, dice la doctora Karina Martínez. Dice también, gracias a Dios mi hija le gusta leer, pero es importantísimo que debemos leer. Sí, claro, hay que leer, y sobre todo pensando en mi hija adolescente. Dice, claro, es verdad, muchas veces se subestima un poco o no se le presta tanta atención a cuentas que puedan provocarnos el pensar y la reflexión, y a veces se centra mucho solamente en la superficialidad, y pues me parece a mí que no debería ser así. Y bueno, solo queríamos acá improvisado una capsulita ahora aprovechando pues que tenemos a la maestra. Y recuerden que su libro, ¿cómo que se llama? Las fiebres de la memoria y el pez rojo que nos nada en el pecho. El pez rojo que nos nada en el pecho. Cómprenlo, que vale la pena, y recordemos de apoyarnos a nuestros escritores nicaragüenses. Espero que les haya gustado este live. Hasta la próxima.